Llegamos a esta fiesta que es la Natividad de Nuestra Señora, una de las fiestas más importantes, no solo del calendario litúrgico, sino también de la historia de la humanidad. En un día como hoy, después de 9 meses de haber sido concebida milagrosamente, la Inmaculada Concepción, en las entrañas de su madre Santa Ana, Nuestra Señora dio a luz, conoció, sus ojos vieron por primera vez la luz de este mundo. Este mismo sol que a nosotros nos ilumina, este mismo oxígeno que nosotros respiramos, esta misma agua que sacia nuestra sed, esos elementos iluminaron a la Virgen, le hicieron respirar, le saciaron su sed y la creación toda exultó y se rejubiló con una alegría inmensa, porque por fin en el cielo ya, o sea, en la tierra ya comenzaba a existir aquella que en el cielo iba a ocupar el trono principalísimo destinado por Dios para su madre, su hija y su esposa. Y hoy en concreto se festeja en Asturias y en muchos lugares del mundo la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga. Yo me acuerdo la primera vez que visité ese santuario hace muchísimos años. Vivimos en Zaragoza y fuimos con los miembros de la sede y algunos chicos de apostolado. Un viaje largo. Y todavía las carreteras no eran tan perfeccionadas como hoy en día. Me acuerdo cuando entramos en la Santa Cueva, donde se encuentra la Virgen, y uno, en medio de esas montañas grandiosas, esos bosques de pino lindísimos, esos arroyos, ese lugar, ese entorno realmente privilegiado, uno entra en esa cueva y siente ahí una fuerza, una presencia de Nuestra Señora muy grande, y uno siente realmente que ahí ocurrió algo importantísimo en la historia. Y es lo que realmente nos cuentan las crónicas. Sabemos que en el año 714 un ejército musulmán, ayudados por un conde español, traidor, el conde Julián, atraviesan el estrecho de Gibraltar y invaden el reino de los godos, de los visigodos. Es informado el rey Rodrigo en un momento en que la monarquía visigótica se encontraba en una especial decadencia. Es informado, forma sus ejércitos, forma sus tropas y va a presentar batalla al ejército enemigo, al ejército invasor, y después de una batalla durísima, las tropas españolas son derrotadas en la famosa batalla de Guadalete. El rey Rodrigo pierde la vida y, como dicen las crónicas, se pierde España, con el agravante de que unos cristianos, unos españoles, traicionaron a su rey y se pusieron del bando de los árabes, de los musulmanes, y eso fue lo que precipitó la derrota de las armas cristianas en la batalla de Guadalete, a orillas de ese río. Es uno de los ríos que corre por Andalucía. El desastre fue total. Una a una, todas las ciudades más importantes cayeron en poder del invasor. Sevilla, Toledo, Zaragoza. Y un reducido número de soldados valientes se refugian en el norte del país, allá en las
montañas de Asturias. Esa cordillera se llama los Picos de Europa. Se refugian ahí donde se sentían a salvo de la presencia y del dominio del invasor. Y desde ahí organizaron una incipiente resistencia. Daban pequeños golpes de mano, conseguían víveres, armas, ganado, en fin. Se fueron organizando y consolidando hasta que los musulmanes se dieron cuenta de que esa era una fuerza importante y que había que acallar, había que doblegar, había que vencer. Y un ejército importante, numeroso, con muchos soldados. Hay quienes hablan de 10.000 hombres, otros de 30.000. La cuestión es que invaden aquellas montañas, aquellos valles, aquellos desfiladeros de Asturias, y los cristianos se van refugiando y terminan todos en una pequeña cueva, en una montaña, no es muy alta, Monte Auceba, y tiene una pared vertical bastante alta, y en el medio de ella, a media altura, hay una cueva de considerables dimensiones, no sé, 3, 4 veces el tamaño de esta capilla. Y ahí estaba el caudillo, el jefe de esos cristianos, llamado Pelayo. Era de familia real, primo del asesinado rey, Rodrigo, hacía parte de la corte, hombre esforzado y valiente, reunió a los suyos en ese lugar, dispuestos a resistir hasta el fin. Los musulmanes les rodean, les intiman a rendición, y estos dicen y declaran que no se van a rendir, que van a resistir hasta el último hombre, la última lanza, la última flecha, la última gota de sangre. Y cuando todo parecía perdido, cuando humanamente hablando no había ninguna esperanza, no tenían escapatoria, no tenían por dónde irse, la única perspectiva que se les ofrecía era vender cara a sus vidas. Cuando comienza la batalla y el ataque, ocurre lo inesperado. Bueno, quién sabe si don Pelayo sí que lo esperaba y confiaba en Dios, y había sido eso el objeto de sus plegarias y sus oraciones. La cuestión es que inesperadamente los árabes, los moros, se toman de pánico y empiezan a huir, empiezan a retroceder. Los cristianos salen de su refugio, les dan persecución y obtienen una batalla espectacular. El ejército enemigo es desbaratado, vencido, toman sus armas y bagajes, numerosos prisioneros, en fin, fue una victoria espectacular. ¿Qué había pasado? Interrogados algunos prisioneros, ellos declararon que en medio de la batalla vieron una mujer de aspecto terrible que les amenazaba y les infundió un terror tremendo. Y supersticiosos como son, se dieron media vuelta y comenzaron a huir. Siempre se interpretó que se había manifestado la propia Virgen María, que vino en auxilio de sus hijos, de sus devotos, en ese momento de extremo peligro y de extrema aflicción. Bueno, algunos días después de esa victoria, los caballeros cristianos que ahí estaban coronaron a don Pelayo como rey. La monarquía había caído, la familia real estaba dispersada, y don Pelayo es coronado rey en un lugar que es un jardín mucho más pequeño que este, que se llama el Prado del Rey Pelayo. En ese lugar fue coronado rey y comienza una nueva etapa de la historia de España y de la monarquía hispano-visigótica. Bueno, pero eso es todo. Una batalla como tantas hubo en la historia,
un momento de gran peligro que se soluciona por evidente intervención divina y con eso ya está. No, porque en ese lugar se sembró una semilla, en ese lugar se consolidó una gracia, en ese lugar hubo algo de nuevo que tuvo su origen. Yo les decía que la monarquía hispano-visigótica se encontraba en una decadencia moral notable y la invasión extranjera, la derrota humillante, la determinación de resistir hasta la victoria o hasta la muerte que ahí surgió, dio origen a una nueva gracia, a una nueva realidad. Y ese pequeño reino independiente de Asturias, que nunca se sometió bajo el poder del Islam, que poquito a poquito fue alcanzando nuevas victorias y extendiendo su territorio, y que después de 800 años completará la reconquista de España, en ese proceso en el cual encontraremos figuras extraordinarias como Fernán González, el Cid Campeador, San Fernando de Castilla, Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, y tantos otros valientes y forzados caballeros. Y después, por fin en 1492, 800 años después casi, en la persona de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuando reciben las llaves de la ciudad de Granada, le entrega el rey Boabdil, en ese proceso de 800 años surgió algo nuevo, una gracia nueva, y una nación muy esforzada estaba siendo dada a luz por Dios. Y que después, acabado ese proceso de reconquista, en el cual ese pueblo se forjó con tanta lucha, tanto combate, tanto sacrificio, terminada el proceso de la reconquista, se da inicio en el mismo año que Granada es recuperada para la cristiandad, fue el 2 de enero de 1492. En agosto de ese año salen del puerto de Sanlúcar de Barrameda las 3 naves de Colón, la Santa María, la Pinta y la Niña, y el 12 de octubre van a llegar a nuestra América. Es decir, que si no hubiera existido esa fe y esa determinación de don Pelayo en Covadonga, alimentados por la gracia obtenida por Nuestra Señora, si no hubiera habido eso, no hubiera habido ese acto de fe, nos hubiera dado esta victoria. Y si no se hubiera dado esta victoria, no hubiera renacido España. Y si no hubiera renacido España, tampoco probablemente se hubiese dado el nacimiento de la España actual y de Portugal. Y tampoco existirían las naciones de América, de Iberoamérica. No existiríamos nosotros como países cristianos, no habríamos recibido a los misioneros y los evangelizadores que vinieron junto con los descubridores. Bueno, entonces todo eso, como les decía, uno lo siente, lo palpa en ese lugar, en ese santuario de Covadonga. Años más tarde tuve la gracia de trasladarme a Asturias, donde residí un tiempo cuando abrimos la sede en Oviedo, y íbamos con frecuencia a su santuario. No me voy a olvidar nunca esas visitas, esas peregrinaciones que hicimos. Realmente uno siente saudades y añoranzas de eso. Resuenan en nuestros oídos el himno de la Virgen de Covadonga, ¿no? Bendita es la reina de nuestras montañas,
que tiene por trono en la cuna de España. Ahí es que se dio el origen de la España moderna, por así decir, de la España de la Reconquista, de la España de los descubrimientos y de la España de la evangelización, de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra. Es lo mismo que le había prometido la Virgen a Santiago, en Zaragoza, la Virgen del Pilar. Bueno, entonces, desde aquí, nuestro beso, nuestro acto de amor, nuestro acto de devoción a la Santina, así se le llama, a la Virgen de Covadonga, y que Nuestra Señora obtenga para todos sus hijos de Iberoamérica muchas gracias y bendiciones. Hoy la cristiandad pasa por circunstancias de extrema aflicción, como las que vivieron don Pelayo y sus hombres. Bueno, que Nuestra Señora intervenga, por favor, en auxilio de sus hijos y nos obtenga la victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre todo lo que ataca al reino de Cristo y a la Santa Iglesia. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.